para vender publicidad. Entonces nosotros fuimos los únicos que dijimos, vamos a traer la mercancía. Porque la gente estaba yendo a comprar. Muchas bodegas estaban cerradas. Los restaurantes, la gente no estaba saliendo a comer. La gente estaba en la casa. Entonces la gente iba a los supermercados. ¿De dónde era que estaban la gente más supliéndose? Entonces la estrategia fue traer el producto caro, subirle el precio y el que quiera que lo compre y el que no. Claro que uno en ese momento se le abre el pecho porque... Tú supiste, un producto de 16 tuvimos que ponerlo casi a $30. Que en el 2020, cuando estábamos en pandemia, muchas empresas cerraron, pero tú aumentaste un 35% en ventas. ¿Cómo fue que tú hiciste eso? ¿Tú puedes decir el truco? Bienvenidos a su podcast favorito, Secretos CEO. El día de hoy tengo una invitada, señores, de lujo. ¿Recuerdan en el 2020 cuando tuvimos la pandemia que muchos negocios cerraron, muchas empresas tuvieron que cerrar sus puertas, despedir empleados, muchos empresarios se vieron en crisis grandes? Pues mi invitada subió un 35% en ventas. ¿Ustedes pueden creer eso? Eso es algo de estudio. Pues vamos a tenerla aquí y vamos a hablar con ella. Meilín es especialista en ventas y mercadología, es manager en una empresa líder en Estados Unidos, fundadora de una agencia de asesoría de mercadeo y ventas aquí en Nueva York desde el 2014. También es directora de Viviendo Inspirada para Empoderar y colaboradora de Destinadas para Reinar, que es una organización de empoderamiento femenino con fundamento en la fe cristiana. Y ella está aquí hoy en mi mesa de trabajo. Además, amiga, ¿verdad? ¿Cómo está, pero usted sister? hizo un buen research. ¿Usted sabe? Gracias. Siempre es un placer estar aquí contigo, acompañarte a ti, a ese hermoso público, plataforma que te sigue por 5 años. Porque yo he venido ya un par de veces. Sí, 5 años. Que hablábamos fuera de cámara que cuando aquí en Nueva York nadie hablaba de podcast, este podcast existía. 100% de acuerdo. Yo dije, podcast se escuchaba, pero no había ahora, no. Ahora todo el mundo tiene una cámara, 2 cámaras y arrancan a hablar por ahí y lo suben a YouTube. Mi respeto para ti. Gracias. Porque no es, a veces yo siempre digo, el éxito está en mantenerse. Así es, la consistencia. Meilín, quiero que hablemos que incluso cuando te dije, vamos a hablar de todo, dijiste otra vez, y yo, sí, pero ya hace como 5 años. Quiero que hablemos de ti, de todos los logros que has tenido, incluso después que viniste aquí hace ya 4 o 5 años. Pero vamos a iniciar con la Meilín antes de todos esos negocios, antes de la fe, antes de Destinadas para Reinar. ¿Quién es Meilín? ¿De dónde viene Meilín Aquino? Bueno, mis orígenes son obvios, soy de la República Dominicana. Emigré a los Estados Unidos cuando tenía aproximadamente 15 años. Con mi 15, ahí lo voy a decir, tengo 43, son la suma ustedes. Entonces, vine para acá, mi mamá pues fue la primera que emigró de la familia. Fue un proceso muy difícil para mí adaptarme porque imagínate, tú terminas la escuela a las 12, yo veía el Chavo, el noticiero con mi abuela y aquí yo tenía que estar hasta las 3 de la tarde. Ese proceso de adaptación fue muy frustrante, aparte de que no me gustó. Y le dije, no, yo me quiero ir, gracias a mi familia ya, pues regresé y después volví a ingresar a los Estados Unidos cuando tenía unos casi 18 más o menos ya, 17 para 18, entonces ahí comencé la universidad, de una vez empezar a trabajar, porque siempre me gustó producir dinero, ser independiente, y me preparé, duré muchísimo para terminar la carrera, puesto que le cogí cariño al producir, entonces lo hice medio tiempo, hice el asociado en Monroe College, aquí mismo en el Bronx, vivía en Pelham Parkway. Luego, pues, cuando me casé, me mudé a New Jersey, entonces me ingresé en Berkeley College allá en New Jersey. O sea que todo inició en este país, pero no te gustó, pero sí te quedaste de luego ya viviendo en este país. No tenía otra opción porque tenías residencia, entonces tenía que estar ingresando cada 6 meses y mi mamá me dijo, o te queda o te va, porque aquí no podemos estar en este vaivén.
No, los pasajes no son así como regalados, Pero ¿verdad? no existían los intercambios ni los influencers así como ahora. No, ahora es verdad. Y las líneas aéreas que dan pasaje más bajito y esas No, cosas. ya no. Meilín, tu abuelo. Ay, ¿cómo Yo tú sé me que tu tocas eso? abuelo es una figura muy fuerte en tu vida. La muerte de tu abuelo también te marcó mucho en tu vida y te creó esa independencia. ¿Puedes hablarme de cómo eso cambió en tu vida antes y después? Tú sabes tocarle a uno las emociones, ¿verdad? Tocarle el corazoncito. Mi abuelo fallece en un accidente y era el pilar de nuestra familia para todos. Y él fue un hombre que, aparte de que era abogado, como quiere ser tu hija, era un emprendedor. Gracias, o sea, vi en él y aprendí a él todo lo que hoy puedo decir que esa energía, esa pasión, esa falta de miedo a hacer cosas fue de él, porque yo vi en mi casa desde franquicias de helado, farmacia, cuando yo no estaba nacida, ya él siendo un profesional en su área y trabajando en el área de derecho, compraventas, salones de belleza, ¿qué otra? Ferretería. Entonces, ese mundo de empresa, de empresarial que pude aprender de él, yo con 7 años, la gente venía a empeñar y yo le decía, bueno, te podemos dar tanto por esto. La gente con su licuadora y toda su cosa. Y siempre yo le decía, no, yo lleno el talonario. En ese tiempo era con un talonario, yo le lleno y mi abuelo me decía, venga a trabajar. Entonces, mi abuelo fallece de una forma muy... o sea, no estaba enfermo. Porque cuando una gente entra en cama o pasa un proceso de una enfermedad, uno se prepara. O sea, mi abuelo salió había un caso en Nagua, entonces él iba de Cabrera a Nagua y tuvo un accidente. Y ahí mismo falleció en el accidente. Entonces, eso como que hizo que la familia pasara un proceso sumamente difícil. Mi abuela viajó para Costa Rica por 1 año y medio. Yo no vi a mi abuela, que yo me crié con mis abuelos. Se va mi abuela y se me va mi abuelo. Entonces, esa independencia, esa dependencia de ellos me llevó a mí a un tiempo, imagínate, entrando también a la adolescencia, como 12 años, 13, 14, ya ahí es que me toca también venir aquí a los 15, y todo ese cambio y todo ese proceso fue muy, muy duro, porque yo era la niña linda de la casa. O sea, tú sabes que los nietos, ahí yo decía ají, entonces yo no solamente tenía los abuelos, también estaban los tíos, porque todavía no se habían casado. Entonces yo era una pipiolita y todo era, Meilín, esto, pues toma, coge esto. O sea, había una sobreprotección y uno, como le dicen allá, que te alcahuetan, que te dan todo lo... Sí. Entonces eso, cuando pasó esa situación, todos nos vimos en una situación muy difícil como familia. Yo entonces ahí me fui a vivir con mi abuela. Ya mi mamá vivía aquí en los Estados Unidos. Yo no me crié con mi papá, pero, o sea, fue muy difícil. Era muy chocante, pero se te aguaron mucho los ojos cuando me hablaste de tu abuelo, y yo sé que fue una figura muy fuerte y que los negocios, incluso tu vena de negociante, aunque uno lo trae así en las venas, viene de él. Sí, correcto, definitivamente. Porque él te enseñó mucho. Pero cuando tú desde muy pequeñita traes eso, ¿cómo lo cultivas? Porque bien tú dices que tenías 5 o 7 años y le decía a la gente, venga, que yo le doy tanto por esto. Ya venía esa vena de negocios. Llegas aquí, tal vez ya también quieres hacer tus pequeños emprendimientos. ¿Cómo se cultiva eso? Ahora que vemos tantas personas que quieren emprender, o incluso tantos muchachos en la adolescencia que quieren emprender, ¿cómo podemos cultivarlo? Los otros días yo tenía una conversación con mi hijo y me dijo, yo no creo que yo vaya a la universidad porque hay muchas formas, un niño de 13 años, de tú hacer dinero sin tener que estudiar. Y para nadie es un secreto que es verdad, las universidades ahora mismo no están obsoletas, no están actualizadas como va la tecnología y toda la IA y toda esta cosa. O sea, los niños están en una facilidad de información tan grande que cuando ellos me vienen a preguntar una cosa, ellos tienen la respuesta de 3 maneras diferentes. Entonces, ¿cómo nosotros lo cultivamos? Yo siempre le dije a él, mira papi, yo te voy a apoyar en lo que tú quieras. Porque si yo buscaba era tener una profesión para tener un diploma.
Porque Sí. si te digo que estudié lo que era mi pasión, pues no. Yo dije, bueno, administración de empresas le pega a todo el mundo. Todo el mundo necesita saber cómo manejar esto, puede ser lo que yo voy a hacer, más fácil, no es tan cara. Y cogí un minor en marketing que me ayudó en varias cosas. Pero ahora mismo, todo lo que yo aprendí no es nada comparado con lo que está pasando ahora. O sea, yo tendría que volver a la universidad y a lo mejor hacer un máster o actualizarme con algunos cursos especiales, pero lo cultivar, eso dependiendo de lo que tú estudies, porque todo va cambiando, como la medicina, las leyes también van actualizándose. Entonces, primero es, ¿qué tú quieres hacer? ¿Qué es tu pasión? Si tú tienes la pasión por lo que tú haces, tú lo vas a aprender innato, tú vas a buscar información, tú vas a querer siempre mantenerte actualizada. Entonces, lo que yo entiendo es hacer lo que te gusta. Así es. ¿Sabes que yo creo que eso, tu hijo tiene 13 años, eso yo creo que le pasa a todos los adolescentes? Porque yo recuerdo que en un momento Lía tuvo ese cosita también de decir, ok, tengo dudas, o sea, de que si la universidad o no la universidad, porque también veía eso, como hay muchas cosas que se pueden hacer. Pero luego ellos caen por su propio peso y dicen, no, pero hay que ir a la universidad. Aquí no hay opción, o sea, no, él va a tener que ir porque hay ni que su ir papá a la ni su universidad. tío le van a dar esa, ni yo mucho menos. Porque el saber no cuesta. No, y lo entienden, porque hay que perfeccionar. Hay muchas carreras, es cierto, hay muchas cosas que se pueden hacer ahora mismo. Incluso cuando dicen la famosa frase, la inteligencia artificial va a arrasar con muchas carreras. No, eso Puede es mentira. ser, sí, pero hay otras carreras que es imposible que no. Yo entiendo que la inteligencia artificial va a sustituir al que no la sepa usar. Correcto. Simplemente, o sea, pero todas las carreras la utilizan, pero si tú la sabes usar, tú no vas a estar obsoleto nunca. Por cierto, lo que tienes que aprender a usarla. Tu clasecita, tú deberías pero invítame, hija, hay para que yo saberla actualizarme. usar. Si tú la sabes usar, todo está bien, todo está bien. Y hablando de los cambios de las carreras de mercadeo y de la publicidad y todo lo demás, en el 2014 fundaste lo que fue tu agencia. ¿De dónde te surge a ti esto de voy a crear una agencia de mercadeo? La necesidad, hija mía. Tiene cara de hereje, dice, ¿verdad? Y es que salen los grandes emprendedores. Pues trabajaba para una compañía, era empleada de una compañía que damos tutorías a los niños en las escuelas públicas. Entonces, eso era funded by el gobierno de Obama. Entonces, al ya Obama irse, pasar todo ese proceso, entonces nos quedamos básicamente sin los fondos y cerraron el programa. Era un trabajo, un empleo extremadamente bueno para ese tiempo. En eso tengo al bebé. Digo, ¿ahora qué voy a hacer? En ese tiempo, mi ex esposo trabajaba en uno de los medios acá. Y muchas personas se me acercaban preguntándome, mira, yo quiero poner un anuncio o yo quiero una entrevista. Y yo siempre lo llamaba, mira, fulana, que si tú lo puedes ayudar, que si tú puedes hacer esto, que si tú puedes aquello. Me presenta una oportunidad por un doctor que trae un producto que se llamaba fibracina en ese tiempo. Y mi amigo me lo presenta y me dice, mira, él quiere pautar. Y yo, ok, pero déjame buscar una gente yo no sé, o sea, fulana. Me dice, Luis, yo no hago nada de eso, me dice mi ex esposo, pero te voy a conseguir una presentadora, una encargada ejecutiva de venta en ese tiempo, para que te ayude. Me presente esta joven, me siento con ella y me dice, pero ¿a ti no te interesaría vender? Digo, yo no estoy haciendo nada ahora mismo, pero estaba tratando de hacer una tienda online, que por eso le puse Voguish, porque era como algo de Vogue. Entonces estaba viendo mercancía, creando el website para hacer algo, ponerme a producir algo desde casa. En eso yo dije, pero ¿y cuánto eso? Dice, bueno, con lo que él iba a invertir me hizo así. Si tú tienes una agencia, tú te vas a ganar tanto. Digo yo, ¿cuánto? Vamos a crear la agencia. Ayer, no, eso era de una tienda de ropa. El otro día eso era de servicio para vender publicidad. De una vez le cambié el concepto a la compañía. Ese básicamente fue como el primer picoteíto, como dicen por ahí. Luego se me presentaron otras oportunidades como restaurantes, doctores, productos, y todo eso lo ayudamos a venderle publicidad en el área, en el mercado latino, ¿verdad? Con los 2 medios más grandes acá. Eso me ayudó a abrir también otras. ¿Quién no quiere que le traigan clientes? O sea, yo tocaba, le decía, tengo un cliente, voy a negociar, y todo el mundo me abría las puertas porque era negocio que yo le estaba llevando. O sea, yo no estaba yendo a pedir, yo te estaba trayendo un cliente. Entonces yo contactaba a mi cliente y yo le pautaba la publicidad y le manejaba todo. En eso empieza todo lo que es el cambio en las redes sociales. Entonces a mí me daba apuro ver una gente que invertía hasta $20,000 en un comercial prime en la noticiero, cuando tú podías poner un anuncio en Instagram
y le ponía $3,000 y eso ahora no, porque el algoritmo ha cambiado muchísimo, pero en ese tiempo tú pones una publicidad, eso le salía hasta en Junumucú a la gente. Yo decía, me encontré con un cliente donde me sentí mal porque el retorno de inversión que tuvo no fue lo suficiente. O sea, como 2 o 3 llamaditas creo que fue le llegaron. Yo dije, mira, la verdad es que la situación aquí ha cambiado mucho. Yo creo que si tú te buscas una experta, un community manager, que tenga los conocimientos para hacer publicidad digital, tú vas a tener mejores resultados. Entonces yo ahí, tú sabes, tengo que reinventarme, tengo que hacer algo. En eso se me presenta una oportunidad para vender productos, una compañía de brokers. Entonces, en ese tiempo empecé a vender a los supermercados. Ahí conocí todos los grupos de supermercados, luego los grupos de bodegas, luego los que venden food service. Y creé un network de relaciones. Entonces dije, bueno, aquí hay una oportunidad también. Aprendí en lo que era la parte de empleada. Entonces también lo vi como una oportunidad. Porque mucha gente tiene la idea, trae el negocio, pero tú no tienes la habilidad de cómo tú lo vas a introducir en un supermercado, cómo tú vas a hacer la distribución en retail. La distribución, cómo tú lo vas a marcar, cuál es el % que se gana el wholesale, que se gana la tienda. Entonces, todo eso lo aprendí y de bueno, aquí hay una oportunidad. Entonces, dependiendo del nicho y dónde lo quiere poner, entonces yo, basado en las relaciones que tengo, pues le colaboro haciendo ese tipo de trabajo. ¿Qué tanto, tú me dices lo de las redes, y esa era mi próxima pregunta incluso, ¿qué tanto ha cambiado? No solamente por las redes, sino el mercadeo en general. Que es algo que también yo sé más o menos qué tanto lo ha hecho, pero desde el punto de vista tuyo como agencia también, ¿qué tanto has visto que ha cambiado? Ya cuando viene un cliente a ti, no viene también con la ignorancia total, que antes te llegaba una gente con una ignorancia total como, mira, necesito poner este producto, quiero hacer el retail de este producto o posicionar este producto. ¿Qué tanto ha cambiado ese cliente cuando te llega? Y también el posicionamiento del producto del 2000, qué sé yo, te voy a poner 2022 al 2026, que son 4 míseros años, pero que mucho se ha movido. Y hay forma, pues yo tengo un cliente que él tiene 20 años cerrado, así cuando yo le dije a ese hombre que había que pagarle $3,000 una influencia, me dijo, ¿cuánto? Pero ¿y cuánto yo voy a vender pagándole? Pero déjame ver, hizo así con el teléfono. Y él es argentino, me dijo, Sheba, ¿vos estás loca? No, y yo, créame, que esto, que tacata. No, y eso era un pleito. Y todavía, o sea, lo hemos logrado hacer, pero es que, cuando tú vienes de lo tradicional del mercadeo en el fío, es muy difícil porque, yo pongo mi producto, se me vende, tú me pagas, yo me lo llevo. Aquí no hay cómo medir. O sea, sí, ¿cuánta gente lo vieron? ¿Y cuánto yo vendí? Entonces, la gente quiere tener un resultado inmediato. Entonces, no entiende que es... que la gente lo visual, que la gente le llega a la mente de la persona, que cuando lo vea y quiera una necesidad, piense, pero yo lo vi porque me salió, que me salió en una publicidad en YouTube. Entonces, explicarle todo eso es muy difícil, porque especialmente para uno, que está un poquito más avanzado, a veces yo digo, ¿y qué es esto? Espérate, tengo que empezar a investigar. Entonces, es muy difícil. No, y explicar lo del posicionamiento. Por ejemplo, a mí me ha llegado clientes que yo le digo, pero es que tienes que posicionarte primero. A ellos no le importa. Pero no hay forma. Y esto de los influencers y el UGC y todo lo demás, los que lo hacen como blog, hay muchas formas de buscar este tipo de publicidad que también el retorno de inversión ellos no lo ven tangible y es un poco más difícil. Tú también creas luego una empresa de belleza. Háblame de esa empresa de belleza, háblame de qué hiciste con ella. Yo sé que estabas como tanteando, lo lograste finalizar, paraste ese proyecto. Te cuento, viajo a Corea, me envían la empresa porque hay un food show, entonces me dice, ¿tú quieres? Y digo yo, ¿pero a dónde? Pero claro que voy. Me dice, entonces me ponen con la persona que iba a hacer el media tour, que iba a hacer el guía turística y que nos va a llevar a todos los sitios, y me explica y me dice, mira, si te interesa algún producto, ¿qué te gustaría? Digo yo, bueno, a mí me dice que en Corea están los mejores productos. O sea, yo quiero ver que tú me consigas
citas, aparte de que yo iba a representar una empresa, en el tiempo y tengo la oportunidad de ver oportunidades de lo que yo quiera. Entonces yo dije, ay, allí hacen todo lo mejor para la piel, déjame yo hacer una pequeña investigación y hacer relaciones con fabricantes y la gente que formula y todo eso. Específicamente, ay, Dios mío, cuánta cosa. Desde gomitas que te ayudan con colágeno hasta la crema que te terica, ya tú sabes. Cuando yo entré en este avión, que yo veo a esta coreana así con esa piel de porcelana, yo dije, ay, Dios mío, pero así mismo que yo la quiero. Llego, me presento, conozco varias compañías que te realizan, vengo de allá sumamente emocionada, digo, no, yo quiero hacer esto. Entonces empezamos a hablar, ya tú sabes, la hora de las 2 de la mañana, aquí son, qué sé yo, ni qué, entonces yo tenía que estar trabajando de las 2 de la mañana y bueno, empezamos a través de un amigo, también digo, mira, ayúdame, quiero hacer un nombre, me gustaría lanzar una línea. Empezamos a hacer las investigaciones, pero las cantidades que te exigen son, ya tú sabes, o sea, tú tienes que hacer 3,000 unidades, para que te salgan a Chile tienes que venir, ya tú sabes. Entonces busqué un laboratorio local con algunas fórmulas que investigué y dije, vamos a hacer una prueba, porque donde yo, primeramente yo no voy a buscar un warehouse, ni tengo los recursos para todo lo que requiere hacer una importación de esa magnitud. Entonces, con los ingredientes que investigué, busqué un laboratorio aquí local, hicimos una prueba. En esa prueba, no es que no está mal, está bien, yo lo tengo, pero lo paré por un momento porque uno no puede tener tantos cartones. O te enfoca en una cosa y lo encamina y lo empuja, entonces después agarra el otro. Entonces, lo que me estaba dejando dinero en el momento es lo otro. Entonces dije, mira, incluso yo regalo, tengo muchísimo producto, lo ordeno. Por casualidad, como voy para RD, hice una orden para llevarme para dar allá. Porque el proyecto es muy interesante, muy lindo y muy lucrativo también. Lo que pasa es que a todo lo que tú le tienes que poner carácter, tiempo y esfuerzo. Claro. Entonces, está ahí. No lo he parado, está todo activo, pero creo que ahora puede hacer que le dé un chin más de cariño, no mucho. Sí, yo recuerdo, y muy bonita toda la presentación y todas las cosas que estabas haciendo. Dije en mi presentación, valga la redundancia, que en el 2020, cuando estábamos en pandemia, muchas empresas cerraron, pero tú aumentaste un 35% en ventas. ¿Cómo fue que tú hiciste eso? ¿Tú puedes decir el truco? Pero era que todo lo que estaba abierto era los supermercados. Pero ¿cómo fue que lo hiciste, mujer? Porque es que mucha gente cerró. Te explico. ¿Cuál fue el truco? No hubo ningún truco, la necesidad era lo único que estaba abierto. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en ese tiempo? Los fletes subieron. O sea, de 3,500 llegamos a tener un flete de 17,500. Entonces, nosotros fuimos lo único que dijimos, vamos a traer la mercancía. Porque la gente estaba yendo a comprar. Muchas bodegas estaban cerradas. Los restaurantes, la gente no estaba saliendo a comer. La gente estaba en la casa. Entonces la gente iba a los supermercados. ¿De dónde era que estaban la gente más supliéndose? Entonces la estrategia fue traer el producto caro, subirle el precio y el que quiera que lo compre y el que no. Claro que uno en ese momento se le abre el pecho porque tú supiste, un producto de 16 tuvimos que ponerlo casi a $30. Un ejemplo, para ese tiempo. Y nosotros, bueno, vamos a tratar uno, no vamos, gracias a Dios, la decisión del presidente de la empresa dijo sí, dio completamente un apoyo y el equipo que quería trabajar todavía lo mantuvimos. Claro. Entonces, póngase su mascarilla, tráigase su guante, ahí aprovechamos, traímos los hand sanitizers, mascarillas, alcohol, aprovechamos y traímos todo lo que se estaba necesitando, o sea, todo lo que la gente estaba buscando. O sea, ustedes vieron la necesidad del mercado, aprovecharon la necesidad del mercado, pusieron los precios que se estilaban, porque es que todo también subió en ese momento, entonces tuvieron una apertura, porque también mucha gente con el miedo, en vez de buscar ese nicho, cerró. No, ahí nosotros entonces fue donde más reforzábamos. Yo salía todos los días. Y yo decía, bueno, ay, señor, ese señor, yo vivía orando. Ay, Dios mío, y tú sabes, yo desde que llegaba a la casa, y me pica. Ya tengo el COVID. Y prueba contigo. No, mi amor, el vinagre, las cargas, ¿cómo se llamaba la cosa que te preparaban? ¿Gárgaras? Ajá. Pero era unos remedios rarísimos. Ahí estaba yo, ay, Dios mío, volvía, y quítate la ropa. Y todo ese vergenal, desde marzo hasta mediados hasta mayo, junio, por ahí, ¿verdad? Como antes del verano, nosotros no paramos. Entonces, imagínate, ese año fue terrible, victorioso. Pero fue bueno porque ustedes ubicaron ese nicho. Tú tienes, ya
hemos visto que tienes muchas cosas en el plato. O sea, juegas con muchas bolitas al mismo tiempo. Que yo tengo que tener diferentes ingresos para poder sentirme segura. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, tranquila, tranquila, que a mí también, yo y la diversificación y muchas pelotitas, yo estoy bien con eso. ¿Cómo puedes tú hacerlo? Yo he escuchado y siempre le pregunto esto a mis invitadas que sé que tienen así muchas fuentes de ingreso, muchas diversificaciones de negocio. He escuchado personas que dicen que no les funciona, que no existe lo que es el balance. Otros dicen que sí que existe. ¿Cómo funcionas tú? ¿Qué te funciona a ti para mantener todo ecuánime? Yo hago un programa, por ejemplo, al día de todas las cosas que tengo de hacer. Entonces yo tengo una agenda y a cada cosa un seguimiento de lo que tengo pendiente, dependiendo de la necesidad, porque tengo uno que es el que más me da, entonces a ese yo le voy a dar el 60%. A este te voy a dar un 10% y dependiendo cómo vaya evolucionando, entonces te voy dedicando un poquito más de tiempo. Pero yo trabajo 24/7. Cuando te digo 24/7, yo trabajo con mi celular. Si es un sábado, entonces dices que, ay, yo me voy a desconectar. Yo quisiera, trato, de verdad, los sábados yo trato, pero si a mí me llaman, yo contesto. Entonces no trato, porque debería de apagarlo o no contestar. Y entonces, como quiera, lo hago. Entonces no es los domingos también, o sea, yo tengo clientes que yo me llaman los domingos y yo feliz, lo atiendo, felicísima y todo. Cualquier necesidad, no importa, porque es un servicio. Yo trabajo los domingos, por ejemplo, o sea, yo trabajo los domingos y yo me pasa lo mismo también, o sea, yo trato a veces de que no voy, pero si me llaman, tomo el teléfono, o sea, tomo el teléfono. La fe. Háblame de qué papel juega Dios, qué papel juega la fe en tu vida. Eso lo es todo para mí. Ha sido lo que me ha dado la seguridad, la paz en todos los momentos difíciles y lo que entiendo que toda la gloria es de Él. O sea, yo sin Dios no soy ni puedo tener nada. Porque es que cuando tengo cualquier situación difícil o cualquier decisión importante, Él es mi gran socio. A Él voy. Y le digo, dime cómo lo hago. Que se me están bajando la venta. Dame una estrategia. O sea, yo no vengo de que, no, primero voy a Dios, después le pregunto a ChatGPT, después busco referencias de otros mentores, de otra gente cómo le está yendo, pero lo primero es, Señor, algo está pasando, ¿cómo lo hago? Entonces, Él ha sido mi partner en todo esto de proyectos y en mi vida personal y en mi fe. O sea, yo soy cristiana y ha sido lo único que desde que lo conocí hasta ahora, lo que me ha mantenido. Yo recuerdo que en aquella entrevista, aquella vez que le hicimos hace unos años, hablábamos de eso mismo y todo también, ya tú estabas también en este camino de la fe y hablábamos de la religión y eso, pero yo recuerdo que en aquel momento tú me dijiste, no quiero que nunca me digan pastora. ¿Ya cambió eso? No, todavía. Es lo mismo. No es lo mismo. Tú sabes que los otros días, hace un tiempo, una persona me dijo, mira, yo tengo una llave, son $600 para que tú tienes un llamado, tú eres pastora. Digo yo, pero ¿por qué es que la gente? No es que yo lo rechace, es que yo tengo como una visión muy diferente a lo que es un concepto de lo que entiendo que Dios ha puesto en mi corazón. Sí, hay un liderazgo, hay personas que te siguen, pero porque tú tengas 2 o 3 gatos que te sigan, no quiere decir que tú vas a agarrar y montar una iglesia. O sea, tú puedes tener una vocación para ser un veterinario, pero tú tienes que ir a la escuela. Tú puedes tener una vocación para ser médico, ¿verdad? Porque esa gente que tienen es un don para sanar y que con cualquier cosa, pero se van a ir a estudiar. Entonces yo no he sacado el tiempo de irme a preparar, entonces yo no puedo venir de afrentosa a poner una iglesia, ni a coger títulos que entiendo que no tengo la preparación para hacerlo. Entonces, a mí me gusta más ayudar a las personas. Entonces, tengo una comunidad donde aquí no hay pastores. Si usted quiere, vaya a una iglesia y llame a otra gente, o yo le presento pila de pastores que tengo y ellos lo pueden pastorear. Aquí nosotros somos un grupo de mujeres, hasta ahora somos mujeres que nos apoyamos, ahí es que nace Viviendo Inspirada para Empoderar. Y yo le decía, Señor, pero es que yo no creo, o sea, no es que no creo, es que no está en mí. O sea, yo no me voy a decir que todos los domingos dando un sermón. Yo creo que yo sería la peor pastora, porque yo no tengo ni filtro para decirle a una gente 3 verdades. Imagínate, yo voy a salir en todos los periódicos. Yo le digo, Padre, yo te voy a desacreditar, entonces no me ponga en esa posición. De ahí es que nace esta comunidad, donde lo hemos hecho de una forma simple. O sea, nos reunimos los sábados por Zoom, hacemos diferentes talleres, buscamos expertos.
Porque el pastor termina siendo el mecánico, el que sana, el terapeuta, el psicólogo. Y cuando viene que lo viví con mis ojos, lo viví. Entonces, ponerme en esa posición es también, yo decir, pero voy a cometer los mismos errores que viví en otro. No. Aquí ven, usted tiene depresión, váyase al médico con una psicóloga. Vamos a orar por usted tiene que buscarse una pastillita. Si usted está sintiendo cierta cosa, que no estoy durmiendo, también venga, váyase donde esto. Entonces, basado en nuestro pequeño conocimiento, humilde conocimiento, te asesoramos, pero vaya donde un profesional, porque yo no. O sea, es algo más espiritual. Correcto. Que Sin religioso. Correcto. Aquí no, usted puede ser católica, a mí no me interesa. Nosotros te vamos a abrir la puerta, te vamos a enseñar, no queremos, tenemos nuestros ideales y los mantenemos, pero no es un asunto de que, no, que si esta de bautista no puede venir, no. Aquí nosotros le servimos a Dios, creemos que Dios es el Padre y Jesús es el Hijo y la manifestación del Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Punto. Es lo máximo que tú vas a entender. Después de ahí, aquí lo que te vamos a dar es otra cosa. También tienes un evento que lo haces, creo que cada qué tiempo es. Bueno, Destinadas para Reinar nació cuando estaba al lado de mi ex esposo, que era pastor, y todavía me decían que yo era pastora porque él era el pastor. Otra cosa que también para mí no me iba, porque ¿qué me dice pastora? Porque yo no soy la pastora. Él es la esposa de él, él es el pastor. Entonces nace esa inquietud de hacer algo como para la mujer, me llega la idea, Destinadas para Reinar, hicimos 3 años consecutivos, luego ahí viene la pandemia, viene la separación, y fue una pausa también para mí, para sanar, para prepararme, para buscar el enfoque, lo que Dios quiere para mí, y este año pues retomamos el proyecto. Ahora vamos a estar en República Dominicana por primera vez llevando este maravilloso proyecto, donde es una conferencia donde buscamos mujeres en la fe, pero que se desarrollen en diferentes áreas. En este panel vamos a tener una persona de la política allá en República Dominicana, vamos a tener expertas en comunicación, pastora y diferentes para que hablen de su testimonio. Isaías y Abby. Cuéntame de esas dos almas hermosas que hay en tu vida. Ay, Dios mío. Indira, imagínate, cuando yo te pregunto a ti por la tuya, a ti se te sale la baba, ¿verdad? Eso es un orgullo. No, de verdad que Dios ha sido demasiado bueno. Dios me ha bendecido. Tengo un niño, Isaías ya tú sabes, ya escribí un libro. Los otros días hace un tiempo estaba escribiendo una película. Y él hace todo, graba, busca, hace el guión, o sea, tiene toda la vena de su papá en lo que es la producción y lo que es la tecnología y eso. Y Abby es muy artística, entonces Abby es la fotocopia mía. Acaba de grabar la canción de Destinadas para Reinar, se va a estar presentando su primera vez allá, presentándola, el tema oficial de la conferencia. Ella lo grabó con una amiga y lo van a presentar. Entonces, estamos en eso ahora. Ay, Dios mío. Ya tú sabes, eso es un espíritu de verdad. ¿Los obstáculos son oportunidades o tú los ves como pared que te frenan? No, los obstáculos son una escalera para avanzar, para subir. Cuando hay opresión es donde tú tienes que fortalecerte y entonces ser más guerrida y seguir hacia adelante. Porque si tú ves los obstáculos como para detenerte, entonces te paraste ahí, ya. Eso no quiere decir que no vas a fracasar. Eso no quiere decir que vas a tener siempre la victoria. Pero de la forma intentaste, empujaste, no te detuviste en el no. Vamos a tomar eso como un aprendizaje. ¿Tú trabajas o tienes ya, vamos a decirle llamado, entre otras cosas, con mujeres? Porque tienes el movimiento, el grupo con mujeres, conoces también muchas mujeres. ¿Crees tú que las mujeres a veces no hacen muchas cosas por miedo al que dirán o por miedo a lanzarse? Todo depende, porque hay mujeres, por ejemplo, que tienen miedo a las críticas. Entonces eso ya es un obstáculo. Miedo a la inversión. Eso es otro problema. Porque cada evento tú tienes... ¿A dónde están los cuartos? Primero tú tienes que poner de lo tuyo. Y después salir a ver si Dios toca un patrocinador. ¿Y si no toca? Entonces yo opté por hacer esto con una pasión de parte de Dios, de que sea de mis recursos. Dios me ha bendecido en mis finanzas. Entonces la primera inversionista de todos los proyectos soy yo.
pero no lo hago de una forma para lucrarme. Por ejemplo, Destinada para Reinar RD va a ser gratis. Y el que quiero hacer aquí también tiene que ser gratis. Entonces, todo lo que quiero hacer, hay cosas que no puedo, que hay eventos, por ejemplo, que tengo que hacer en un restaurante, no puedo costarlo, trato de por lo menos que lo que pueda lograr sea lo que cobre alguna de las necesidades para cubrir eso. Pero yo le pido a Dios que me bendiga en todo lo que me dé salud y que me bendiga en mis negocios, en mi empleo, y que todo lo que yo tenga que hacer para Él y para ayudar a otras mujeres, pues que me bendiga y yo lo aporto. Perfecto. Ya tenemos que cerrar. ¿Qué te gustaría a ti que esas mujeres o esas personas que están viendo el episodio en este momento, al finalizar ahora, se les quede en el corazón o hagan al finalizar de vernos? Lo que me gustaría exhortarles a todas las que puedan ver este episodio es que yo siempre hablo de una relación de Jesús. Yo no predico o no hablo de una religión, sino le invito a que abran su corazón y que le dé la oportunidad a Jesús, que entre a su corazón y que vea esto como una relación con el Padre. Es lo primero. Y número 2, haga siempre lo que usted quiera. La única persona que se pone obstáculos, la única persona que puede decir que no, eres tú, en lo que te ponga en tu mente, lo que te ponga en tu entorno. Así que enfóquense en hacer lo que ustedes quieran y ustedes lo van a lograr. Gracias por haber estado hoy conmigo. El placer es todo mío, gracias. Eran 3 veces, así que lo logramos. Lo logramos. Bueno, gracias por estar. Señores, yo más que feliz de haber tenido esta conversación con mi amiga Meilín. Ya ustedes vieron que los obstáculos, que las vicisitudes que a veces se nos presentan en el camino, que hasta una pandemia no puede con la decisión que usted tenga, sea con su negocio o con su posición en la vida. Usted es el dueño de sus decisiones. Gracias por haber visto este episodio. Si nos estuviste viendo a través de los canales de televisión que salimos, sea aquí en Estados Unidos, en República Dominicana, gracias por tu sintonía. Si nos viste a través del canal de YouTube, recuerda suscribirte. Dale a la campanita para que te recuerde cada vez que subimos un video nuevo. Comenta aquí debajo también para que YouTube nos recomiende mucho más. Si nos estás escuchando a través de las plataformas de podcast, sea Apple Podcast o Spotify, gracias también. Suscríbete a estas plataformas, descarga los episodios y compártelos. Nosotros nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. ¿Por qué? Porque los CEO hablamos de negocios. Indira Báez estuvo contigo.